Bienvenido, bienvenida a mi canal de dibujo. Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasas por el canal, te invito a suscribirte y a regalarme un like si el video te gusta. Este es un video resumen del dibujo que hicimos de la pava con las témperas Acrylex. Son témperas extremadamente económicas. Si vos querés ver el paso a paso más despacio y pintar a la par conmigo una clase completa en tiempo real, te la dejo en la tarjetita y en la descripción. También te quiero contar que este dibujo está disponible para comprar en la tienda. Vas a encontrar que la tienda está acá abajo y están los productos anexados a este video. Así que si querés comprar un póster, también hay stickers. Espero que te sirva porque a mí me ayudaría un montón que compres alguna de esas cosas para poder seguir manteniendo la tienda abierta. Que bien recordá que si dejas un like, compartís, comentás, todas esas cosas hacen que el canal pueda seguir funcionando. Te dejo un beso. Nos vemos a trabajar. Bueno, básicamente este es el resultado que vamos a ver hoy. Ahora vamos a empezar. Estos son los colores que estamos utilizando. Vamos a iniciar agregando a la paleta un poquito de cada color. Luego vamos a hacer un gris frío, mezclando el azul, blanco y un poco de negro. Vamos a ir insinuando las partes metalizadas, sí, de esta manera. Estamos trabajando con un pincel plano. También vamos a hacer un marroncito medio agrisado, tipo color óxido. Recordá que si vos querés ver la clase en tiempo real, más tranqui, te muestro bien las mezclas, cómo hacerlas, te la dejo en la tarjetita. También tengo un curso de dibujo en el cual podés aprender a dibujar desde cero. Este boceto lo hicimos desde cero, también te dejo el boceto en la tarjetita. Bueno, básicamente vamos haciendo un poquito del color base. Empiezo por los colores claros en este caso. No estoy utilizando la témpera muy espesa. Ahora me cambié a un pincel un poco más chiquito, plano también, pero un poco más chico para poder hacer estos pequeños detalles. Lo lindo de lo metalizado es hacer un contraste fuerte. Entonces en eso me estoy concentrando, ¿sí? En hacer los contrastes bien fuertes. Y voy a tratar de dejar lo mayor que pueda de blanco del papel para las partes de brillo. Si bien estas témperas, las témperas en general, tapan el color más claro con el más sobre el oscuro, que es algo genial, hay que intentar no... En realidad, lo ideal sería tratar de dejarlo blanco en blanco, ¿sí? Porque de esa manera el blanco del papel resalta mucho más y es menos trabajo. Pero es un poco más difícil dejarlo blanco, ¿sí? Básicamente es más complejo. Pero se puede. Como trabajamos con la acuarela, no sé si alguna vez viste algún trabajo en acuarela o usaste acuarela, puede ser parecido, pero la diferencia es que la témpera es mucho más espesa y se tapa. Eso es algo positivo para mí. Últimamente estoy pintando con témpera y lo estoy disfrutando un montón. Ahora cambié un pincel que termina en punta para hacer los detalles del delineado. ¿Ves cómo se va formando de a poquito? La idea de las clases en tiempo real, a diferencia de esto que uno va rápido, es que podamos disfrutar y ver el tiempo real que lleva a hacer un trabajo como este. Por eso están las clases en tiempo real, ¿sí? De todos modos, en este video podemos ver el paso a paso. Ya estamos dando los últimos toques. Vas a ver que el negro siento que es bastante poderoso, pero como que hay que darle varias capas. ¿Sí? Una capa sola no cumple al 100% con lo que uno esperaría del negro. Pero si le das varias capas, ves que acá el negro, que estaba medio como gris, al darle una segunda capa va tomando más importancia, más relevancia. También lo negro se puede dar con un marcador de acrílico. Con el marcador Posca puedes dar los detalles en negro y en blanco si todavía no dominás bien los detalles con el pincel. Yo siempre te recomiendo que intentes, ¿sí? Porque ¿qué puede pasar? Simplemente te equivocás y listo, pero así vas a tener cada vez más dominio de la técnica, básicamente. Hay que perderle el miedo al equivocarse. Acá damos algunos refuerzos del blanco. El blanco pasó lo mismo con el negro, pero por ahí siento que cubrió un poquito más que el negro, ¿sí? Igual también le di varias capas para que quede bien poderosa. Lo que sí, estas témperas que vienen en estos potecitos vienen un poco más líquidas que las que vienen como en pomo, ¿sí? Las de pomo siento que son más espesas. No tengo de pomo en este momento, pero estaría bueno probarlas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Las probamos? No sé, me gustaría. Y después estuve probando la Jimmy. ¿Viste que hice el trabajo de Mario? Bueno, también hice un perrito
El perrito me encantó. Y con el perrito probé un papel nuevo que vamos a volver a trabajar. Este también es relativamente nuevo, hace poco trabajo con este papel y la verdad que es un golazo. Pero el del perrito es como más tirando más de algodón. Este es un papel muy económico, pero muy bueno, que es del blog Armate, que la verdad que yo la súper recomiendo. A mí no me están pagando nada, recuerdo que todo lo que ven acá en este canal no tengo sponsor de nadie, así que de mi propio trabajo nomás. Así que bueno, así es como quedó. Espero que les guste. Recuerden suscribirse, comentar, compartir. Todas esas cosas ayudan un montón a que pueda seguir haciendo estas clases y son gratis. Y de paso, si quieren, se pueden hacer miembro, pero ahí sí hay que pagar. Aunque está recontra económico para que cualquiera pueda hacerse miembro y van a ver algunos videos antes. Muchísimas gracias por acompañarme. Te dejo un beso enorme y nos encontramos muy pronto. Chau, chau.